Continuamos con nuestro estudio El Reino de los Cielos y estamos viendo las bienaventuranzas en el contexto del Reino de los Cielos. Hoy entraríamos a ver la tercera bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una de las bienaventuranzas donde las mismas palabras nos llevan a varias situaciones y varias enseñanzas que el Señor permitió por las Escrituras. Lo primero que podríamos decir es que la bienaventuranza de los mansos claramente es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Una vez más adelante, si quieren leerlo ahí en el capítulo 10, el Señor le dice, en el capítulo 11, el Señor le dice a los discípulos, y es un pasaje que vamos a ver bastante, mira lo que les dice. En el 11:29, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Pablo ahí en 1 Corintios también usa una frase para referirse a la mansedumbre como algo de Cristo. Ahí en 2 Corintios capítulo 10 verso 1. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira esta frase tan preciosa del apóstol Pablo en el capítulo 10 de 2 Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, lo que hemos visto de alguna manera en las bienaventuranzas, que aquellas personas que son bienaventuradas son aquellas que algo de Cristo se ha formado en ellos, algo de Cristo sobresaliente ha llegado a ser parte del carácter de Cristo en cada uno de sus discípulos. La mansedumbre es una obra de Cristo en nosotros, es un fruto del Espíritu. Cuando usted vaya a los frutos del Espíritu en Gálatas 5, uno de esos frutos es mansedumbre. Pablo también en otra parte le dice a los hermanos: vestidos, entre muchas cosas que le dice que hay que vestirnos, dice de mansedumbre. Y a Timoteo también le dice: busca la mansedumbre. Entonces hoy vamos a ver en el contexto de las bienaventuranzas del reino de los cielos qué es ser manso de corazón, qué es ser como Cristo y cómo eso se relaciona en el reino de los cielos. El versículo que leímos en Mateo 11 nos hace un panorama bastante precioso, porque también tiene mucho que ver. Dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí siguiendo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces eso, la mansedumbre tiene mucho que ver con el servicio a Dios. El servicio que en algún momento va a ser recompensado con aquella tierra prometida que el Señor nos ha dado en el contexto del reino de los cielos. ¿Cuál es aquella tierra prometida? El milenio. Para los judíos la tierra que habían de heredar era Canaán, con todo lo que Canaán contenía. Para los cristianos, Canaán es el periodo glorioso del milenio. Amén. Entonces, aquellos que han de heredar ese periodo glorioso del milenio, antes de llegar allá, tienen que ser pasados por un desierto donde Dios va a formar el carácter de Cristo, y que solo aquellos en los cuales se vea esa mansedumbre van a heredar esa tierra. Por eso les decía al comienzo que esas frases, heredarán, tendrán la herencia, la tierra por heredad, nos remonta a la experiencia que tuvo Israel en Egipto hasta Canaán, y especialmente en el hombre que el Señor escogió para que su pueblo pudiera andar. Vamos a leer varios pasajes en Deuteronomio. Primero leamos Números. Entonces, como la misma bienaventuranza nos remonta
a esa experiencia de poseer la tierra por heredad, vamos a ver varias experiencias una experiencia que tuvo el pueblo de Israel y como una de las cosas que el Señor realza en la vida de Moisés, su siervo, es eso, la mansedumbre. Entonces, estamos en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 3 de Números. Pero lo curioso, hermano, es el contexto donde se dice estas frases. Aquí estamos en la situación en la que María y Aarón murmuran contra Moisés, ¿sí? Y aquella murmuración, aunque los hombres no la vieron, aunque Moisés no la escuchó, el Señor sí la vio. Y el Señor los llama afuera y va a juzgar la situación. La lepra brota en María. Pero curiosamente, en medio de esa experiencia tan terrible, el Señor permite que se destape el corazón de Moisés. Porque eso a veces sale en las experiencias. Las experiencias permiten que se destape el corazón de los hombres. Y el Señor, una de las cosas que realza de la vida de Moisés es esto. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira cómo el Señor realza esto en Moisés. No había un hombre más manso en toda la tierra que Moisés. Y acuérdense que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero esta mansedumbre de Moisés, como decíamos ahorita, no es algo normal en el hombre, no es algo característico que nosotros como hombres tengamos. Es un fruto, es una virtud que hay que buscar, es algo que hay que vestirnos de Cristo mismo. Cuando tú miras los primeros libros, los primeros capítulos de Éxodo, encuentras que Moisés fue criado por los egipcios. Cuando Moisés ya era grande, poderoso en palabras, un egipcio famoso, tal vez estudiado, hijo de la hija de Faraón, y ve que un egipcio maltrata a algunos de sus hermanos del pueblo israelita, Moisés sale con su fuerza, con su capacidad y mata al egipcio. Después se va a poner de juez en medio de dos israelitas, y los israelitas le dicen, bueno, pero ¿quién te puso por juez sobre nosotros? La mansedumbre es la virtud o capacidad de estar en sujeción a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero cuando vemos a Moisés en el capítulo 2, Moisés quiere de alguna manera cumplir el llamado que el Señor le ha hecho, pero por su propio impulso natural, por su propia fuerza o capacidad. Entonces Dios toma a Moisés, lo saca de Egipto, lo lleva al desierto y pasa Moisés 40 años en el desierto. No sabemos qué pasó en el desierto, ¿sí? Sabemos que fue pastor y que pastoreó las ovejas de Jetro, que se casó y tuvo una familia. ¿Qué podemos concluir? Aunque no sabemos lo que pasó en esos 40 años, sí sabemos que se obtuvo. ¿Qué se obtuvo en la vida de Moisés? Pasó de ser un hombre impulsivo y que actuaba en su propia capacidad a ser un hombre que era manso, que esperaba en el Señor, que se sometía al Señor, que hacía lo que el Señor le había mandado. Cuando usted tiene un caballo, y el caballo es un animal que ha sido domado, que ha sido, ¿sí?, adiestrado y ahora es manso, el caballo, aunque tiene mucha fuerza y mucha capacidad, el caballo se somete a todo lo que le dice el jinete. Eso es una persona mansa. No es aquella que ha perdido su fuerza o ha llegado a un estado de inutilidad, sino es aquella que está sujeta a la dirección de otro. En este caso es el Señor. Moisés era como un animal, y mire que en este pasaje era como si tú tienes un animal y comienzas a pegarle al animal. Un animal que no está adiestrado, el animal reacciona inmediatamente. ¿Sí? Pero aunque Moisés vio la ofensa de su hermana y de su hermano Aarón, no reaccionó. ¿Por qué no reaccionó? Porque ya no era un hombre que actuaba por sus impulsos naturales, sino era un hombre que había sido adiestrado en la escuela de Dios y había pasado de actuar impulsivamente a actuar por obediencia a Dios.
Y es muy importante este aspecto de la mansedumbre, especialmente en el servicio a Dios. ¿Por qué? Acuérdense, aprended de mí que soy manso y humilde. Inmediatamente sigue: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era la manera en que dos animales, dos bueyes, se les ponía un palo en el cual ellos dos eran sujetos, ¿sí?, para hacer una labor. El yugo que el Señor nos pone no es para anularnos, es para prepararnos para que podamos servir según su voluntad. Ya no libremente, sino bajo la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor con Moisés. Lo llevó en un proceso hasta que Él le pudo poner su yugo encima. Cuando el yugo del Señor pasa a ser ligero y suave, a ser algo terrible e imposible de cargar. Cuando no somos mansos. Porque el yugo tú lo pones, y desde que tú vayas al ritmo del otro buey, y el otro buey es Cristo, ¿sí? Desde que tú vayas al ritmo del otro buey, la carga se comparte y no hay dolor. Pero si tú pones el yugo sobre un animal que no ha sido adiestrado, que es impulsivo, y uno que está adiestrado y tiene fuerza, el que es impulsivo, al tratar de andar impulsivamente, se va a hacer mucho daño. Y vamos a ver que esa es una experiencia que muy pocos hombres hoy en día tienen. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, muchas veces sentimos el deseo de servir, de trabajar, de predicar, de hacer muchas cosas. Y en ese deseo, como no hay carácter en nosotros, actuamos y servimos bajo nuestro impulso. Y generalmente nos hacemos aún daño nosotros mismos. Pero la heredad, la tierra prometida, es para los mansos. Como Moisés. Moisés, que pasó por ciertos procesos, jornadas, hasta que el Señor pudo poner su yugo sobre él. Entonces vamos a ver, como lo decía al comienzo, esto nos remonta a la tierra prometida, a heredar la tierra. Vamos a ver una experiencia de Israel donde tú ves claramente un pueblo que no es manso, un pueblo totalmente hostil, un pueblo necio, un pueblo terco, un pueblo que andaba bajo su impulso, su querer, su temor, y eso causó que muchos de ellos, casi una generación completa, no entrara a la tierra prometida. Entonces, hay dos pasajes, pero quiero que leamos el de Deuteronomio, que está un poco más resumido y nos da a entender lo que pasó, hermanos. Deuteronomio capítulo 1. Una persona falta de mansedumbre, hermano, puede tener dos problemas. Uno, cuando Dios dice que hay que andar, no anda. Otro, cuando Dios dice que no hay que andar, anda. Entonces está el pecado de la desobediencia, cuando Dios dice anda y tú no lo haces, o el pecado de la falta de fe. Ese es de la falta de fe, o el pecado de la obstinación. ¿Cuándo es la obstinación? Cuando Dios dice quédate quieto y tú andas. Dos tipos de pecado que caracterizan a una persona en la cual no se ha formado el carácter de Cristo. No ha aprendido a oír y a someterse a lo que Dios ha dicho. Una persona que no es mansa es muy peligrosa, hermano. Es que imagínate, tú tuvieras un carro y tu carro anda a la perfección, pero tu carro no tiene frenos. Entonces aceleras y comienzas a andar, pero si tú mismo no tienes la capacidad de frenar, de someterte al Señor, de parar cuando el Señor dice para, ¿a dónde vas a parar? ¿Sí? Es un peligro. Me acuerdo cuando le enseñamos a montar ciclas a Salomé, ya sabía andar, no sabía parar. ¡Qué peligro! Así a veces hay muchos cristianos, saben andar, pero no saben parar ni medirse. Vamos a ver al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 1. Esta es la experiencia de los 12 espías. En el versículo 19 se nos cuenta todo. Para resumir lo que fue, el Señor les dijo, les voy a dar la tierra prometida. Entonces
el Señor permitió que ellos escogieran 12 espías. Mandó los 12 espías a revisar la tierra. Entre esos está Josué y Caleb. Cuando ellos volvieron, 10 de los espías dieron un informe terrible. Entonces el pueblo, al escuchar las palabras de estos espías, tuvo temor, tuvo miedo, se angustió, comenzó a renegar al Señor. Dijeron, no vamos a ir porque nos van a comer, y el Señor se enfureció con ellos. Y entre esos 10, bueno, resaltó la fe de Josué y de Caleb, que ellos, a pesar de ver los gigantes y todas las cosas que había en la tierra prometida, dijeron que el Señor se las iba a dar. Acuérdense que estamos hablando de bienaventurados que mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero el pueblo de Israel no quiso, tuvo temor, tuvo miedo, y el Señor, por causa de ese temor y de ese miedo, dice una cosa terrible. Entonces vamos a ver, y ese es el contexto, en el versículo 34 por lo menos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Vayan. Y ellos vieron los problemas y las circunstancias y no andaron. Una de las características de un hombre que es llamado a servir es que es un hombre que debe caminar y andar por la fe. Pero no una fe ciega, hermanos, una fe que obedece y está sujeto a la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Moisés, ve a Egipto y diga a Faraón esto. Señor, pero yo no me van a creer. Y el Señor le dijo a Moisés, pues Moisés, no es tu problema. Tú vas, tú hablas lo que tienes que hacer, hablar, y yo hago el resto. Si él no te cree, yo lo voy a juzgar plaga tras plaga. Cuando Faraón no creía, el Señor le decía a Moisés, Moisés, di esto, y Moisés lo decía y se cumplía. ¿Sí? Lo único que tenía que hacer Moisés era ser como un animal manso, obedecer la voz de Dios. Eso era lo que tenía que hacer Moisés. Cuando se levantaban los problemas por lo que Moisés estaba diciendo, Dios asumía toda la responsabilidad. Iban saliendo de Egipto y los egipcios venían detrás, y Moisés le dijo, Señor, ¿qué hacer? No, extiende tu vara y el mar se abrirá. Cuando no tenían hambre, el Señor le decía a Moisés qué hacer. Pide el maná y va a salir el maná del cielo. Cuando no tenían agua, golpea la roca y iba a salir la roca. ¿Qué era eso, hermano? Dios estaba cuidando de ellos, y cada situación y necesidad que ellos tenían, cada problema, Dios los respaldaba. Ahora Dios les dice, vayan a la tierra de Canaán. Ellos se olvidan todo lo que el Señor había hecho, y por sus temores y angustias no caminan. Anden, y no quisieron andar. Vayan, no quisieron ir. Posean la tierra, y no quisieron poseerla. Eso es pecado delante de Dios, la incredulidad. Por eso muchos quedaron postrados en el desierto. Pablo, cuando dice quienes no van a entrar al reino de los cielos, ¿saben a quiénes incluye? A los incrédulos y a los cobardes. Cuando el Señor nos dice hay que andar, debemos aprender a andar por la fe. Así no veamos la provisión, así veamos las circunstancias difíciles, somos llamados a creer. El justo por la fe vivirá, aunque todo parezca oscuro. ¿Sí? Porque la vida cristiana es una vida de fe. Lo que nos debe preocupar es escuchar y obedecer lo que el Señor ha dicho. El que me ama mi palabra guardará, y mis mandamientos pondrá por obra. O sea, si tú oyes claramente la dirección, la voluntad del Señor, lo mínimo que puedes hacer es caminar en pro de esa voluntad. Pero ellos dudaron, y mira lo que sucedió terriblemente. Acuérdense que estos espías duraron 40 días recorriendo la tierra. Ellos estaban, hermano, habían caminado 3 meses hasta ahí. Si ellos hubieran creído, hubieran poseído la tierra por lo menos en 4 o 5 meses. Pero su incredulidad les costó 40 años en el desierto. 1 año por día. ¿Sí? 40 días mirando la tierra
40 años dando vuelta en el desierto hasta que murió esa generación. Ese 40 es importante porque fue el mismo tiempo que el Señor trabajó para formar la mansedumbre en Moisés. Y sigamos leyendo. Y dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque esto es mansedumbre, hermano, seguido fielmente a Jehová. También contra mí se juró Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él ha de heredar a Israel, hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos, id al desierto, camino del mar rojo. O sea, ustedes vayan a poseer la tierra. Como no creyeron, entonces él les dice, bueno, como ustedes no creyeron, los voy a llevar al desierto por 40 años hasta que muera el último. Pero curiosamente, cuando el Señor les dice vaya, no fueron. Cuando el Señor les dice vuélvanse, ¿saben qué hicieron? Se armaron de valor ahí. Si es la contradicción del hombre, a veces el Señor no nos ha mandado y vamos, ¿sí? Y a veces nos manda y no vamos. Buscar la mansedumbre, buscar ser sujetos a Dios, buscar ser fieles a Jehová. Eso es una labor que tiene el creyente hoy en día, hermanos. Buscar la voluntad de Dios y obedecerla. Mira lo que sigue diciendo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Pero ya les había dicho que no fueran. ¿Sí ven la contradicción, hermanos? Y dice, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Miren, hermanos, las batallas que siempre peleó el pueblo de Israel nunca se ganaron por los ejércitos, nunca se ganaron por las armas, nunca se ganaron por el terreno, porque una vez ganaron en el monte. Entonces los enemigos decían, no, es que Jehová es el Dios de las montañas, vayamos al llano. Y allá en el llano también vencía a Israel. Pero ¿dónde estaba la victoria de Israel, hermano? ¿Cómo ellos iban a poseer? ¿Por sus ejércitos? ¿Por sus estrategias? ¿Por sus armas? ¿O por obedecer lo que Dios había dicho? Mire, cuando ellos llegaron delante de Jericó, y a veces el camino del Señor es un poco extraño para nosotros, ¿no? Cuando uno llega a una ciudad amurallada, comienzan a pensar, ¿y cómo vamos a tumbar la muralla? Entonces vamos a mandar piedras con fuego, vamos a hacer algo que destruya la puerta. ¿Cómo vamos a derribarla? Y el Señor le dice a Josué, mira, dale una vuelta, 7 vueltas, al 7º día haz esto, allí haz esto. Y en una misteriosa forma, Dios destruye las murallas de Jericó. ¿Qué les estaba enseñando a ellos? Que no iban a ser ellos por sus fuerzas, capacidades, estrategias ni planes, sino por obedecer la voz del Señor. Como aquel animal que se le dice, entre, ande, pare. Todo lo que él tiene que hacer es obedecer. Eso es mansedumbre, hermanos. Eso es lo. Y mira lo que dice. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra. Mira lo curioso, hay personas que pueden tener muchas cosas, cualidades, cosas para la guerra. Pero mira lo que dice, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos.
Qué frase tan seria, hermano, que el Señor tiene a este pueblo para heredar la tierra. Los manda, no creen. Después de haber pecado, ahora sí quieren ir. El Señor les dice, no vayan. Y ellos dicen, nosotros vamos. ¿Eso es qué? Obstinación. Uno puede querer servir a Dios de todo corazón, hacer su voluntad. Pero si no obedece la voluntad del Señor, lo que nosotros hacemos en nuestro propio querer y fuerza es pecado. Ese es el pecado de la obstinación. Cuando una persona va y el Señor no la ha enviado. Cuando una persona predica y el Señor no le ha dicho que predique. Cuando una persona sirve y no ha sido llamada a servir. Lo que Dios busca es hombres y mujeres a los cuales Él pueda gobernar, Él pueda dirigir, Él pueda mostrarles su voluntad. Por eso el Padre nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre y hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea, el creyente debe vivir y debe orar y debe procurar conocer la voluntad del Señor. Uno siempre se encuentra con personas que le dicen: hermano, ¿y por qué no hacen esto? Ustedes deberían hacer esto y deberían hacer esto. Oiga, hermano, ¿usted por qué hace esto o por qué no hace esto? Nuestra intención no es hacer lo que nosotros queremos ni lo que otras personas nos dicen. Nuestra intención siempre debe ser, hermano, en todo obedecer al Señor. En todo. Esa es la característica de un corazón manso. Un corazón que ya no se guía por sus propios impulsos, sino que teme y desea de todo su ser obedecer lo que el Señor ha dicho. Y mira lo que sigue diciendo. Y el Señor le dijo a Moisés: dígales, y os hablé, y no disteis oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo. A veces uno cree que no, pues hermano, es que yo comencé a hacer esto y llevo 1 año, 2 años, 3 años y me he mantenido firme haciendo esto. Nosotros deberíamos preguntarnos: ¿y está el Señor en eso? Porque nosotros, hermanos, nosotros naturalmente podemos hacer muchas cosas. ¿Usted no se ha puesto a escuchar un músico del mundo que puede llegar a hacer tantas cosas con su talento, con su capacidad, y que el Señor no esté ahí? Estos días veía el documental de la biografía de Andrés Calamaro. ¿Lo han escuchado? Dice que ese hombre ha compuesto más de 1000 y péguele de canciones. 1000, hermano. ¿Te puedes imaginar la creatividad y la imaginación que tiene un hombre como esos? Personas que tocando piano pueden tocar una obra de 3 horas a memoria, sin ver partitura. Entonces la capacidad que puede tener un músico, un arquitecto, un científico, todo lo que el hombre tiene, hermano. Por eso hay ciencias en las que el hombre ha llegado a hacer cosas impresionantes sin Dios. Y así hay personas en el medio del pueblo de Dios que hoy en día han hecho grandes cosas con sus armas, con su fuerza, con su valor, y nosotros nos deberíamos preguntar: ¿será que el Señor está ahí? ¿Será que la palabra del Señor está ahí? ¿Será que el Señor nos ha mandado a hacer eso o no nos ha mandado? Es una gran pregunta, hermanos. Dice: salieron con altivez al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y vinisteis y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestro voz ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí.
Entonces siempre que el hombre, que el pueblo, que la iglesia, que cualquier persona desobedece la voluntad de Dios, actúa en su propio impulso, en su orgullo, en su capacidad, siempre con el tiempo trae ¿qué? Problemas, dolores, llantos, consecuencias. ¿Por qué? Porque no se esperó la voluntad del Señor, no se obedeció, se actuó en soberbia, se actuó en sí mismo, se actuó en la dureza del corazón. Y eso siempre va a traer ¿qué? Consecuencias. Como avispas los perseguían los enemigos. Una avispa comienza a herirte y así tú corras, ella te va a alcanzar y va a causar heridas, hinchazón, dolores. Y después los hermanos llegan a la iglesia, hermanos, oren por mí porque me pasó esto, porque me está pasando esto, porque me está pasando esto. Y la mayoría de los dolores de los hermanos no es ni siquiera por la voluntad del Señor, sino por una abierta desobediencia, por una abierta obstinación, por una abierta rebeldía en el corazón hacia la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ninguno de estos poseyó la tierra. ¿Por qué? Porque no había mansedumbre en el corazón de ellos. No había sumisión a la voluntad del Señor. Miren, hermanos, hasta que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor y a obedecerla, todo lo que nosotros vamos a hacer es en vano. En vano vela la guardia, en vano trabajan los edificadores, si Jehová no está ahí, si la palabra del Señor no está ahí. Miren, nosotros, como dice el Salmo, podemos comer pan de dolores. ¿Cuántas personas hacen cosas y sufren haciendo lo que hacen y el Señor no está ahí? En cambio, dice el mismo Salmo, el Señor le dará descanso a sus siervos. Cuando una persona está en la voluntad del Señor, a pesar del conflicto y las luchas que él va a tener para poseer la tierra, si él va bajo la voluntad, hasta el Señor le da descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué hace fácil y ligera la carga? Que el buey va al paso del otro. A nosotros se nos han enseñado un cristianismo rápido. Usted mire trabajar a un buey y un buey no corre, hermano. No corre, él va paso a paso, pero su paso es ¿qué? Firme y estable. No corre, pero él no retrocede. Da el paso y el otro paso. El paso y el otro paso. En cambio, los israelitas dieron unos pasos y a correr. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Nosotros debemos orar para que cada paso de nuestra vida no sea muy alto, muy largo, muy rápido, pero sea firme, estable. A veces nosotros queremos comenzar y que todas las cosas sean fáciles, que pasemos de tal vez ser un empleado a jefe. Entonces eso es lo que nosotros queremos, siempre comenzar y avanzar rápido. Y el Señor no trabaja así. El Señor trabaja paso a paso, como dice la canción, paso a paso subió hasta el Calvario. ¿Sí? No fue una carrera. Cada día el creyente debe buscar hacer la voluntad del Señor. ¿Qué vamos a hacer en un año, en 2 años? No sabemos. Santiago dice, no seamos necios, no digas, en un año voy a hacer esto, en un año voy a hacer, porque no sabes. Que cuando el creyente se levanta por la mañana, lo primero que debe orar es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para hoy, Señor? Dame el pan de hoy, ¿sí? No el del mes. Pero no, nosotros a veces hacemos planes, vamos a hacer esto, y hay lugares donde se hace, miren, este es el calendario del año, cada 8 días vamos a hacer esto. Todo lo tenemos fríamente calculado. Cuando en las cosas de Dios, hermano, el que lleva el timón es Dios. Y muchas veces no nos lo hace saber, sino hasta el último momento. ¿Sí? A veces nos dice, espera, camina. 2, 3 pasos. Así era con ellos, hermano. La nube les mostraba cuándo debían andar, cuándo debían pararse. Nube en el día, columna de fuego en la noche.
Ellos sabían claramente cuál era la voluntad del Señor. Ellos en los 40 años en el desierto aprendieron a ser un pueblo ordenado. ¿Sí? Salieron al comienzo como un tropel. Después ya tenían un orden, qué estaba en el medio del tabernáculo, qué tribus estaban al norte, qué tribus estaban al sur, qué tribus estaban al oriente, al occidente. Cuando marchaban, quiénes iban adelante, quiénes iban atrás, quiénes iban al medio. Comenzó a ser un pueblo que ya no era una tropa así, sino era un ejército. Y que iba caminando firme, derrotando enemigo por enemigo, cuando obedecían al Señor. Porque cuando desobedecían, les traía consecuencias. Aprendieron lo que aprendió Moisés en el desierto: mansedumbre, que es una virtud de Cristo en nosotros, que si esa virtud no se forma, el Señor no va a poder hacer nada con nosotros. Mira las experiencias que tuvieron los discípulos también en el Nuevo Testamento y llegaron a aprender esto, hermanos. Esto es algo que se forma a través del trabajo del Señor. Mira lo que dice en Lucas capítulo 5, y siempre está relacionado con el servicio. ¿Cómo va a haber hombres en la casa de Dios que sirvan bajo su propio querer? Ellos, para poder servir, necesitan aprender a estar sujetos al Señor, aprender a obedecer la voluntad del Señor. A veces no entendemos. Yo me acuerdo que estaba en el campamento. Y hermano, que queremos que comparta la palabra. Yo comencé a orar y el Señor comenzó a darme la palabra que debía compartir. Y yo decía, cada vez que el Señor me hablaba de ese aspecto, decía, no, Señor, ¿cómo voy a compartir esto? ¿Cómo voy a compartir esto? No entiendo, Señor, por qué tú me llevas a compartir esto. Y en esa angustia, y al último le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú tu voluntad que comparta esto, así no me vuelvan a invitar, así los demás no entiendan por qué yo voy a compartir esto, que sea tu voluntad. Yo no entendía. Bueno, pasé y comencé a compartir la palabra. Lo que el Señor me había dado. Bueno, dije, Señor, eso es tuyo. Después me encontré a una hermana. Hermano, el día anterior estábamos sentados varios hermanos. Y los hermanos eran personas que iban por primera vez al campamento. Y eran personas pastores de altos rangos. Y ellos comenzaron a preguntar, ¿por qué ustedes hacen esto? 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 Y la hermana dije, no tuve ni una respuesta para ellos. Me sentí juzgada, dijo la hermana. Pero hermano, usted se paró al frente y comenzó a predicar. Y era como si el Señor le hubiera dado una lista de todas las respuestas a las preguntas que ellos me habían hecho. Yo no sabía por qué era la carga. El Señor sí sabía, hermano. Dice la hermana que todo lo que ellos le preguntaron en la predicación fue respondido. ¿Quién iba a saber? El Señor sí sabe. Porque no predicamos lo de nosotros, ni lo que nos parece, ni lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor quiere. Porque Él sabe cuál es la voluntad. A veces somos muy ordenados, ¿sí? Estamos compartiendo una serie, entonces la serie y tratamos de perseverar eso porque el Señor ha respaldado eso. Y una vez estábamos compartiendo una serie y cuando estábamos orando por la palabra de ese día, el Señor me dijo, no, esa palabra no es. Señor, pero estamos compartiendo la serie. El Señor, no, quiero que compartas esto y esto. Y yo, no, Señor, y yo órele, y ese conflicto todo el día, como faltando 20 minutos para la reunión, y el Señor, que sea tu voluntad. Si hoy quieres que compartamos otra cosa, lo hacemos. Yo ni siquiera había preparado nada ni nada, entonces llegué a la reunión y bueno, Señor, tú me darás. Y Él me dijo algo. Entonces dije, bueno, yo no sé por qué era. Nos sentamos y comenzamos la reunión y comenzamos a hablar del tema. Vinieron personas que nunca habían venido a la reunión. Y comenzamos a hablar el tema que no era la serie, sino otro tema. Comenzamos a hablar y comienzan a llorar los hermanos. Se acabó esa reunión ese día. 2 hermanos llevaban tiempos apartados del Señor. Ese día se volvieron a los caminos del Señor. Uno no sabe por qué el Señor pone cierta palabra. Uno a veces quiere ser sí, muy rígido, pero lo que debemos aprender es a obedecer al Señor. Si Él quiere que vayamos o no vayamos. A ver, me acuerdo mucho un día, iba para la reunión y no tenía para el bus.
Hace años. Entonces yo le dije al Señor, si tú eres poderoso para darme para el bus, Señor. Entonces llegué y me paré en la avenida, o pasa alguien y me recoge, o tú haces algo, me llevas. Comencé a orar y las 5, las 5:30, las 6. Dije, no, Señor, no me mandaste nada. ¿Cómo me dejaste aquí avergonzado, Señor? No era tu voluntad que yo fuera. Bueno, Señor, yo lo acepto. Entonces me iba a volver para casa y no había caminado 2 pasos y me encontré una amiga de hace años. Me saludó y como yo estaba así como medio turbado por la situación, quería como sacarle el cuerpo. Y cuando de la avenida a la esquina comienza a contarme su vida. No, es que estoy pasando esto, estoy pasando esto, estoy pasando esto, estoy pasando esto. ¿Qué quería? El Señor no quería llevarme a reunión, quería que me quedara para que le pudiera predicar a ella. Necesitaba de Cristo. A veces uno quiere ir y el Señor quiere que uno ¿qué? Se quede. A veces uno quiere quedarse y el Señor quiere que uno vaya. Uno debe aprender, hermanos, a no guiarse por su propio corazón, a estar dispuesto a que el Señor le cambie los papeles. ¿Sí? Mira este pasaje, mira lo que aprendió los discípulos. Este pasaje es la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Imagínate que ellos son pescadores seguramente desde niños, hermano, porque en esos tiempos el papá era pescador, los hijos eran pescadores, la familia era de pescadores. Entonces ellos aprendieron seguramente el oficio desde hace mucho tiempo y eran pescadores desde niños, hermano. Entonces escuchen, se le presta la barca al Señor y él predica. Y después de predicar le dice el Señor a Pedro: Pedro, echa la barca, bógala, que vamos a pescar. Otro hombre hubiera dicho: no, Señor, tú predicas muy bonito, tu mensaje es muy bonito, pero en las cuestiones de pescar nosotros somos los expertos. Porque a veces nosotros nos creemos los expertos en algunas áreas. Pero mira la obediencia de Pedro, me pareció bastante curioso. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los que acompañaron, a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Imagínate, hermano, Pedro, al ver el milagro, porque ellos llevaban toda la noche pescando, quedó impresionado y lleno de temor delante del Señor, vio su pecado, y el Señor más adelante mira lo que le dice: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren qué enseñanza tan grande, hermanos. El Señor va a hacer de Pedro y de sus compañeros pescadores de hombres. Pero ¿qué es lo que les enseña el Señor a Pedro desde un comienzo?
que su efectividad en su ministerio, en el trabajo que Dios le ha puesto a él, no radica en que él pase toda la noche trabajando, sino radica en la obediencia que él tenga a las palabras del Señor. No es cuánto hacemos, sino si lo que hacemos lo hacemos por obediencia. No es cuánto predicamos, sino si lo que predicamos es lo que el Señor quiere que predicamos. ¿Sí? No es a cuántos lugares vayamos, sino es si vamos siendo enviados por el Señor. Y esa experiencia fue tremenda, pero a veces nuestras experiencias, hermanos, que deberían servir para enseñarnos, para guardarlas en nuestro corazón, en los momentos difíciles a veces las olvidamos. Mira lo que pasó ahí en Juan, en el capítulo 20 de Juan 21, el Señor le muestra a Pedro ciertas cosas y a los discípulos, porque acuérdense que ni siquiera en esta ocasión estuvieron ellos solos. Ahí estaba, no estuvo solo Pedro, estaba Andrés, Juan y Jacobo. Ellos 4 que eran pescadores. Mira lo que aparece en Juan capítulo 21, hermanos. Es cuando Cristo muere y resucita, ¿sí? Ya se les había aparecido a ellos. Mira lo que pasa en el 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Curiosamente, las personas que de alguna manera el Señor le da liderazgo en su pueblo tienen la capacidad de influenciar a nosotros positivamente o negativamente, ¿sí? Y mira lo que pasó. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. El hombre trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y el fruto de su trabajo es nada. Cuando ya iba amaneciendo, oh, qué bueno, qué bueno que el Señor no nos deja en nuestras noches, en nuestra oscuridad, sino que Él hace que amanezca un nuevo día. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Porque a veces, muchas veces el Señor nos habla y no sabemos que es el Señor. A veces el Señor se manifiesta y las personas no saben que es el Señor. ¿Sí? Dios siempre ha hablado de muchas maneras. Y así en nuestra vida, a veces el Señor nos habla y nosotros no entendemos, hermano. ¿Se acuerdan a Balaán con la burra? La yegua. Ahí el Señor le estaba hablando y él no entendía, hermano. Nosotros debemos aprender. Muchas veces aprendemos de los fracasos, hermano. Pero bueno, no es triste fracasar y estar un tiempo en el desierto. Lo triste es que no aprendamos la lección. Israel no aprendió la lección, hermano. 10 veces tentaron al Señor. Cuando lo de los discípulos, los 10 espías, el Señor les dice: 10 veces me habéis tentado. O sea, no era la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya llevaban varias experiencias fracasando en lo mismo y no aprendieron. ¿Sí? Un animal, cuando va a desobedecer un caballo, tú coges la vara y le pegas y le vuelves a pegar y el caballo entiende. ¿Sí? Hay cristianos que el Señor los corrige una vez, los corrige 2 veces, 3 veces y no entienden. Eso ya es necedad, ¿cierto? Mira lo que pasó. Entonces no sabían si era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo:
Ay, otra vez, ¿sí que esta experiencia ya la habían tenido? Echar la red. Pero mira, el Señor es hasta muy claro. A la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué vuelve una persona inútil, hermano? Inefectiva, insuficiente, incapaz, útil en las manos del Señor. La obediencia, la mansedumbre. Sí, eso lo hace instrumento útil. Un Pablo iba y dice que se propusieron ir a predicar a tal lado y el Espíritu se los prohibía. Miren, una de las maneras que sabemos cuando el Señor ya nos está gobernando es cuando escuchamos al Señor decirnos no. No, esto no me gusta, no quiero que hagas esto. No, eso es una manera. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad del Señor no es nuestra voluntad. Y la manera como sabemos que no es nuestra voluntad es cuando queremos algo y el Señor nos dice no. Ya ahí es como cuando el animal va a comenzar a correr y el jinete le tiene acá el lazo y lo detiene. Él quiere ir, naturalmente él quiere ir, pero algo por dentro, algo le está diciendo no. Cuando tú escuchas el no del Señor, es que estás comenzando a entender que ya tú no eres rey ni señor de tu vida, que hay otro encima tuyo. Ese no es preso. ¿Cuántos podríamos decir que queríamos hablar y el Espíritu nos prohibió hablar? Esas son palabras de Hechos. El Espíritu les prohibió predicar en tal lado. Nosotros creemos que siempre debemos predicar. Pues no. Nosotros predicamos cuando el Señor nos dirige. Hay lugares y momentos donde el Señor nos prohíbe y nos tapa la boca. Así, hay decisiones que uno podría decir, no, pero eso es normal. Yo quiero, pero será la voluntad del Señor. El no del Señor, hermanos. Cuando Pablo iba y no, y ellos, me imagino que Pablo pensaba, pero Señor, tú me enviaste a predicar. Y esa noche descansan, o sea, reposan. El Señor le da una visión a Pablo. Y ve un varón macedonio que le dice, ayúdanos, ven y ayúdanos. ¿Qué estaba haciendo? Cuando el caballo aprende a someterse a la voluntad del Señor y aprende a soportar el no de Dios, el Señor le abre otra puerta. Le prohibió en unos lugares, pero lo envía a Macedonia, a una ciudad llamada Filipo. ¿Sí? Y todo lo que el Señor hizo allá, de ahí tenemos la iglesia, los filipenses. A veces nosotros queremos ir, pero será la voluntad del Señor. Eso es mansedumbre. Y solo los mansos poseen la tierra por heredad. Los que no son mansos no saben dónde quedan, hermano, postrados en el desierto. Los que no aprendieron a obedecer, a someterse, sino vivieron bajo su impulso y su soberbia. Y esto está, ellos volvieron a la misma lección. Y dice en el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Mira esto tan precioso, hermano, que a veces tú te esfuerzas y por más que te esfuerzas, nada sale. Pero cuando el Señor dice algo y tú simplemente obedeces lo que el Señor ha dicho y se hace algo, tú no puedes decir fui yo, fui mi fuerza, fue mi capacidad, fue mi astucia, fue el estudio exhaustivo que tuve de un asunto. No, ¿qué podemos decir? Fue el Señor. La gloria se la lleva el Señor, que hizo que los israelitas, siendo un pueblo pequeño, entraran a la tierra de Canaán y destruyeran rey por rey y conquistaran toda esta tierra llena de gigantes, llena de peligros,
llena de pueblos grandes que se asociaban entre ellos para luchar contra los israelitas. ¿Qué hizo que ellos pudieran vencer en un ambiente tan hostil y tan contrario a la vista de ellos? Que ellos iban bajo la obediencia a la palabra del Señor. Ellos estaban sujetos al Señor. Y mira lo que pasó. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué es eso, hermano? ¿Ustedes por qué creen que Pedro se fue a pescar? Seguramente tenían hambre. Necesitaban comida, hermanos. Uno a veces va a hacer cosas y el Señor ya todo lo tiene preparado en la orilla. ¿Sí? A veces uno va y el Señor ya lo tiene todo preparado. Miren, hermanos, nosotros quisiéramos que el Señor hiciera un avivamiento y una obra tremenda en medio de nosotros. Pero muchas veces el Señor no puede hacer eso porque no hay hombres que echen la red cuando el Señor dice que la eche. No hay redes firmes para sostener lo que el Señor quiere hacer. Él precisa trabajar con nosotros. La efectividad de nuestro trabajo y servicio al Señor depende del trabajo que el Señor haga con nosotros. Ese trabajo que el Señor haga con nosotros, tal vez ahorita lo menospreciamos. Yo me imagino a Moisés pensando: ¿yo qué hago en el desierto pastoreando ovejas? ¿Yo qué hago ocupándome de esto y de esto y mi familia, los niños y las ovejas y Jetro y esos desiertos que me toca llevarla? ¿Yo qué hago en esto? Y el pueblo de Dios cautivo en Egipto. Pero lo que no sabía Moisés y que vimos con el fruto y con el tiempo era que Dios estaba formando este carácter de Cristo en él. Mansedumbre. Pueden ser pequeñas cosas, hermano, como hablábamos el miércoles. El que es fiel en lo muy poco, o sea, aprende a ser obediente, aprende a ser responsable, aprende a ser cuidadoso, aprende a ser temeroso, aprende a honrar a Dios en lo muy poco. En lo grande va a ser igualmente fiel. ¿Sí? Pero una persona que no aprende a honrar al Señor en las pequeñas cosas, en lo grande tampoco. ¿Sí? Y dice, estamos en el 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres, Señor? Sabiendo, antes no sabía, pero ahora sí sabían, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio de asimismo el pescado. Esta era ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Y saltémonos un poco más adelante, hermano. Ahí en el 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías
e ibas a donde querías. Mira que la mansedumbre es una cuestión también de madurez, hermano. Mira lo que dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso es mansedumbre, hermano. Cuando tú pasas de actuar bajo tu propio impulso, y el joven es fuerte por sí mismo, ¿no? Pero las cosas de Dios, ¿saben qué dice la palabra, hermano? Los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué es eso? Que la fuerza natural del hombre no es suficiente para el servicio en la casa de Dios. Siempre va a caer, siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser débil, torpe, tosco. Pero cuando él aprende a madurar, o sea, aprende a entregar sus manos al Señor, su voluntad al Señor, su deseo al Señor, él lo toma y lo ciñe. ¿Y lo lleva a dónde? A donde Dios ha decidido llevarnos, así no nos guste. Moisés dijo: Señor, a Egipto, y tuvo un problema ahí con el Señor. ¿Saben que el Señor, aún después de ese pasaje, dice que el Señor vino a matarlo? ¿Sí? Porque cuando el hombre que es llamado por Dios y se le da un alto privilegio en la casa, y el hombre no quiere recibir el llamado que Dios le ha hecho, ¿para qué quiere más vida? Si él fue creado para Dios, y si el hombre no cumple el ministerio que el Señor le ha llamado, el Señor hasta le puede quitar la vida. Caso de un predicador, de William Marion Branham, hemos hablado, él se desvió después, pero el Señor lo llamó a predicar y él no fue, y le mató 2 hijos, hermano. A Moisés no, pero a este hermano 2, y cuando murió le oró al Señor: ¿por qué? Y el Señor le dijo: yo te he llamado y tú no has querido responder, tú no vienes, yo te quito la vida. Le quitó 2 hijos, hermano. El Señor es el Señor de la vida, y un hombre que no obedece lo que el Señor lo ha llamado. Qué cosas, ¿no? Miren, hermanos, mira lo que le dice el Señor: extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esa es otra característica que hemos estado aprendiendo a someternos a Dios. Una, que no vamos a donde queremos. El Señor comienza a decirnos: no quiero, no quiero, eso no es para ti. Nos cierra puertas tras puerta, puerta tras puerta nos cierra. Y la otra es que el Señor nos dice: y quiero que vayas por acá, y tú naturalmente no vas a querer ir por ahí. Esa es la voluntad de Dios. Yo quiero ir por acá, Señor. El Señor le dice: no, por ahí no, es por acá, pero por ahí no quiero. Ahí tú te das cuenta que estás siguiendo la voluntad de Dios, cuando no vas a donde tú quieres. Terminamos a ir un pasaje en Mateo. Mateo 21, versículo 5. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Pero ¿cómo es nuestro rey, hermanos? Manso. Pero el Señor no viene solo, hermano, porque el Señor nunca ha querido hacer las cosas solo. Él quiere compartir con nosotros su gloria, su propósito, su obra. Por eso cuando Él dice: llevad mi yugo, el yugo no lo lleva un solo animal. Él lleva el yugo, el Señor lleva el yugo. Pero Él le dice a alguien: ¿quieres ir conmigo? Lleva mi yugo. ¿Sí me hago entender? Quiere hacernos participar de sus asuntos, pero no a nuestro querer, sino bajo ¿qué? Su yugo. Y mira lo que dice. Entonces ahí vemos al primer buey. El buey primero, ¿quién es? El Rey, Cristo. Y ahora viene en lugar de nosotros, sentado sobre una asna, sobre un pollino,
hijo de animal de carga. ¿Saben qué, hermanos? El Señor, para hacer su obra, no necesita grandes hombres, grandes capacidades, necesita hombres como esta asna, en los cuales Él se pueda sentar, y aunque ella no sea como un caballo, ni sea elegante, ni ande rápido, ni tenga fuerza, Él pueda conducirla. Un asna, un animal de carga. ¿Sí? Miren, hermanos, el Señor haga de nosotros hombres sumisos, obedientes, no grandes hombres, así seamos como burros, pero que el Señor pueda estar en medio de nosotros, mostrarnos su voluntad y llevarnos a donde Él quiere llevarnos para que su obra avance. Los hombres mansos son los que han de poseer la tierra por heredad. O sea, así como Israel conquistó Canaán, el reino milenial de Cristo va a ser conquistado por aquellos hombres que aprendieron por sus experiencias a ser sujetos a la voluntad de Cristo. Aquellos que maduraron y se dejaron llevar a uno donde no querían ser llevados, y aquel día el Señor les puede entregar todas las cosas, porque ya no son hombres independientes, sino son siervos de Dios y le han servido a Dios donde Él los ha llevado, en lo que Él los ha puesto, sea poco, sea mucho, aprendieron a honrar y a obedecer al Señor en todas las circunstancias. Eso es lo que el Señor quiere. A pesar de que seamos burros, si llegamos a ser obedientes y sumisos y mansos, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el trabajo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser firmes en nuestro andar, líbranos de nuestros impulsos, de nuestro afán, de nuestra fuerza, de nuestro temor también, porque a veces, si no es nuestro impulso natural, son una cantidad de miedos que tenemos a las circunstancias, Señor, y eso solo nos hace desobedecer. Enséñanos a escuchar tu voz, enséñanos a obedecer, enséñanos a escuchar cuando tú nos dices que no, Señor, cuando tú muestras que no debemos andar, cuando tú cierras la puerta, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y también ayúdanos a entender cuándo es tu voluntad que andemos, cuándo es tu voluntad que vayamos, que hagamos, que digamos. Enséñanos, queremos ser hombres útiles a ti, Señor. No hombres que se basen en sus propios deseos, Señor, sino hombres útiles a ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor. Tú sabes cuán torpes y necios hemos sido, Señor. Amén. Pero así como tú hiciste la obra de Moisés, Señor, la puedes hacer en nosotros. Amén. Nos disponemos para que tú obres en nuestra vida, Señor. Para que tú nos guíes, Señor. Te entregamos nuestra vida, ponemos nuestras manos en tu altar, Señor, para que tú nos sillas, Señor, y nos lleves aún a donde no queremos ir, Señor. Amén. Llévanos, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Dirígenos, Señor, para que tu gloria pueda llenar la tierra, Señor, en los lugares donde tú nos has puesto. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.